Bueno, seguimos en la tarde, Chapita, hay un montón de cosas todavía. Y hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, Sí. Y con esto te voy a dar pie para que presentemos a continuación, ¿no? la columna de los Sí. días viernes, que está relacionada justamente, ¿no? A la psicología. Más que nada, Exactamente, ¿no? Porque- recordemos a la audiencia que somos el programa que más importancia le damos a la psicología del Nordeste, diría yo. No tengo los datos todavía. Hablamos de esta gran atleta, ¿Por qué será? Simone Biles, y bueno, sí, pero no, yo me dijo, es una gran amiga, pero lo mío no tiene solución, por ejemplo. Bueno, hay que convivir con eso. No, hablábamos recién de Simone Biles, esta gran atleta, esta gran gimnasta que estuvo en nuestro país de visita, que también lidió con algunos inconvenientes y expuso, sobre todo por la popularidad que tiene entre jóvenes. Estuvo ayer y tuvo algún que otro episodio. Hoy es el día que se recuerda la salud mental. Para hablar de eso y de otras cuestiones está no solo nuestra querida licenciada Alejandra Mana, sino que tiene otra invitada que nos damos el gusto de tener acá en piso, que quiero que la presente ella. Alex, bienvenida otra vez, ¿cómo estás? Buenas tardes, contenta de volver a compartir con ustedes y más un día especial, no solo porque es feriado, que vengo más relajada, Claro. sino Poquito nomás, un más. poquito más Después relajada. contá por qué. Pero bueno, traigo sí una compañía importante, Cecilia Rosés, ginecóloga, especialista infanto-juvenil. Con Ceci ayer estuvimos trabajando en la UNAU respecto a la salud sexual, así que nos viene un poco bien esto de relacionar lo que es la salud mental y Con la por qué no la salud sexual. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Bienvenida. Bien. Ya he estado un par de veces en otros horarios, en otros Ah, mirá. programas. Sí, ya conozco. La conocías, Sí, pasaste por la carpa de Circus, entonces, sí, bueno. sí. Bienvenida entonces a este nuevo espacio que es el No Duermas Más. Claro, ciclo que va de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde. Bueno, comencemos, Ale, a Comencemos. desarrollar un poco la cuestión que tiene varias aristas, como estamos conversando fuera de micrófono. Sí, está bueno por ahí, me parece, vincular, ¿no es cierto?, esta apertura de pensar a la salud mental y situarnos un poco en la idea de que primero relacionamos siempre una visión con lo patológico, ¿no? Por ahí fue como un chiste así esto de no tengo cura, ¿no? Y para mí es importante también pensar que hay cuestiones que sí tienen que ver con diagnósticos, con tratamientos, pero también en la cotidianidad nuestra de todos nosotros hay como no sé si una visión, pero un trabajo cotidiano de involucrarnos respecto a nuestra salud y nuestra salud mental, ¿no? ¿Qué hacemos? Que implica un montón de cosas, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros vínculos? No sé, con nuestro trabajo, a la hora de resolver algún problema. Hay un montón de cuestiones que nos trae y nos invita a la salud mental para pensar, pero para mí hay un eje fundamental que es despegarla un poco de lo que serían los diagnósticos, esta idea de pensar a la salud como una enfermedad, sino para pensar, bueno, ¿qué hacemos nosotros cotidianamente para favorecer? Y agregaría como un elemento muy importante que es una actitud o lo activo del sujeto frente a la salud mental, ¿no? Porque a veces uno pretende que cierto bienestar venga por sí, o por suerte, quien cree en la religión, gracias a Dios, y en realidad... Quedar pasivo ante la situación. Sin duda. Esperando que suceda algo, ¿no? Sí, y piensen que si nosotros pensamos como un poco en la antigüedad, hay algo de esto en el hecho de que antes, bueno, frente a ciertos diagnósticos aparecía la cuestión de los encierros y demás, ¿no? Y ahora se fomenta no solo la inclusión, sino también que el sujeto en su cotidianeidad pueda trabajar, pueda pensarse, pueda repensarse, que yo hoy, como para abrir un poco el espacio para Ceci, creo que la charla un poco, pensar en la salud mental y pensar en la salud sexual, que es lo que vamos a habilitar, nos hace pensarnos como sujetos singulares frente a situaciones, ¿no? No podemos pensar
la salud mental como algo global, ¿sí? Que por ahí va a repercutir en todos, o quizás a todos no funcione de la misma manera. Y lo mismo en lo que venimos trabajando desde ayer con Ceci, lo que tiene que ver con la salud sexual y la singularidad, la subjetividad de cada persona que se pone en juego desde una manera integral a la hora de ciertas prácticas. ¿Sí? Te paso la palabra. Sí, algo muy importante que decías esto de la ausencia de enfermedad. Siempre estamos asociando esto a lo patológico, o porque estoy enfermo, no sé, me duele la garganta, y muchas veces no tiene que ver pura y exclusivamente con lo estricto, orgánico, o desde mi área lo médico, sino que muchas veces nos alejamos de esto, y que si no estamos enfermos, ¿para qué voy a acudir o por qué voy a pedir ayuda? ¿Sí? O creo que no necesito y está todo bien, y por ahí uno indagando un poquito más se encuentra con que hay cosas mucho más interesantes donde se puede trabajar, donde se puede mejorar. Y la salud mental, hoy, a ver, estadísticamente hablando, hay patologías, en este caso sí hay enfermedades dentro de la salud mental que están extremadamente relacionadas con la sexualidad, ¿sí? Se sabe que, por ejemplo, una persona con depresión, no es solamente el no tengo ganas porque estoy cansada, porque no sé, no salió el sueldo, lo que fuera, o no llego a fin de mes, los pibes y demás, sino que tiene que ver también no solamente con la falta de deseo, sino con la falta de información, ¿sí? Si tengo alguna patología dentro de la salud mental, tengo muchísimas más chances de tener una disfunción sexual, ¿sí? Pero para hablar de disfunción sexual, primero tengo que saber qué es la sexualidad, qué abarca la sexualidad, ¿sí? Todos somos seres sexuados desde el momento que estamos dentro de un útero, y no es solamente hablar de genitalidad, que es también lo que se confunde, ¿sí? Es asociar sexualidad con genitalidad, con corporalidad, con acto sexual en general, y es mucho más que eso. Esto hablábamos ayer con gente muy jovencita, alumnos universitarios, de salir, de corrernos de eso y empezar a hablar de información, de educación, de crecimiento, ¿sí? Que también el contexto, ¿no? Nosotros nos fuimos a una localidad más pequeña, no es lo mismo hablar acá que estamos Junín y Alvear, sí, microcentro posadeño, hablar a una localidad del norte de Posadas, de Misiones, o una localidad en Capital Federal, o lo que es el sur. O sea, cada lugar tiene valores distintos, crecen con información distinta. Entonces me parece muy importante poder brindar a las personas información para, primero, conozcan su cuerpo, ¿sí? Entiendan, en mi caso, cómo van creciendo, cómo se van desarrollando, qué va a ir sucediendo a lo largo de cada etapa de la vida, y a su vez que puedan tener información y que no les asuste hablar de sexualidad, que no les asuste pensar desde también la genitalidad, ¿por qué no? ¿Sí? Y puedan acudir y recibir ayuda. ¿Sabes? Me quedé pensando en estas dos cuestiones para las dos, como les parezca. Mencionaban que ayer tuvieron una charla con gente joven, muy joven. ¿Qué preguntas, qué inquietudes surgieron en este encuentro de cualquiera de los dos campos que se interrelacionan lógicamente? Claro, y cómo vieron el tema del tabú de la sexualidad, digamos, ¿no? En los jóvenes. Sí, realmente eso, ¿no? Sí, porque si nosotros vamos como un poco a la idea de lo popular, nosotros pensamos que las nuevas generaciones sí tienen como una amplitud y tienen un acceso a contenido de manera temprana y demás, pero también hay un montón de cuestiones que no se conocen, y hay algo que por ahí marca mucho Ceci cuando habla, que tiene que ver con conocer el propio cuerpo de uno. Yo creo que hay algo con ese autoconocimiento de lo placentero, de lo que no me causa placer, de lo que me genera mucha exposición, pero no de algo popular, sino con este otro, con que primero compartir mi cuerpo desde mi sexualidad y después con un otro. Ajá. Entonces hay algo en eso que un poco hablábamos con ella, porque nuestro contexto del Alto Uruguay, de ayer de la universidad, es un contexto donde tenemos estudiantes que vienen de las chacras, que acceden como a cierto contenido de información, y bueno, también en lo temporal una zona que está creciendo mucho,
Y yo creo que había un poco de todo, ¿no? Sí, había salir de esto de que hablar de salud sexual también es hablar desde el aspecto reproductivo exclusivamente, Bien. porque 1 millón de años la salud sexual estuvo destinada pura y exclusivamente al binomio feto-materno, Ajá. la mujer, Sí. también por el hecho de que todo lo que tenga que ver con sexualidad muchas veces estuvo relacionado a los anticonceptivos, entonces solamente se habla de anticoncepción, ¿sí? O solamente se habla de infección y desconocen qué pasa con su propio cuerpo, desconocen cómo funciona, desconocen cómo van creciendo. Entonces, ¿cómo voy a poder tomar decisiones, por ejemplo, en mi salud sexual que es un derecho humano básico de poder elegir un método anticonceptivo, de poder elegir de quién me enamoro, cómo vestirme, cómo sentirme, cómo expresarme? Eso está legislado, ¿sí? Argentina es pionera en materia de derechos y también esto no conocemos nosotros como ciudadanos, desconocemos que hay una legislación que habla exclusivamente de la salud sexual, que habla de la reproducción, pero siempre fue ligado exclusivamente al embarazo, ¿sí? Claro. Al parto y por ahí a la prevención del cáncer. Hoy, mes rosa, obviamente todos Sí. sabemos que tenemos que hacernos un autoexamen mamario, ¿ok? Además de concurrir a una consulta. Y Pero no por mucho ahí- más, digamos, no Y abarcaban- punto final, no hablamos de placer. No, lo que dice De la apertura Ale, también, no hablamos ¿no? de placer, no hablamos de identidades, de orientación. Entonces ayer, por ejemplo, los chicos nos hacían Sí, a cada que rato se les hacía- explotó la cabeza porque yo les hablaba de orientación, de expresión de género, de identidades, ¿sí? Con cómo se siente uno, primero con uno mismo, si yo no estoy bien conmigo, cómo puedo estar bien con otro. Está más allá de la genitalidad, ¿sí? Lejísimos de la genitalidad, del bienestar propio, de conocer cómo funciona mi cuerpo, para poder tomar decisiones correctas. Y por ahí sí, surgieron cosas de esto, con mucho con lo que tiene que ver con el contagio, las infecciones, ¿sí? Por ahí desde ese lado insistieron mucho y nosotras insistimos mucho con el cuidado y con el correcto uso del preservativo. Estamos explotados de infecciones genitales, infecciones de transmisión sexual por la falta de información o por creencias populares y mitos de esto, si me gusta más, menos. Hay una especie de corriente ahora entre música y alguna parte juvenil de ir para ese lado, de no mito ni desinformación, sino placer, digamos, por lo que estuve viendo algunas canciones, algunos temas Sí. que apuntan explícitamente a eso de que escuchan pibes Sí. en la parte sexual. Igual me encantaría como hacer mención que no tiene que ver solo con los adolescentes. Ah, Eh, no. Sí. Sí. No, que- Porque- Por ahí es el rango etario. No nos vamos a sentir claro. intimidados. No. Por ahí es el rango etario que más utilizamos, pero en general Sí, todas las no. personas, y ni que hablar con mi generación, sí que Sí. es una. Yo crecí con la generación del VIH, con la pandemia del HIV, entonces mi generación, que es la década del 80-90, crecimos con la quemada de cerebro del preservativo, o sea, Claro. es como incorporado, no me tocan un pelo si no hay un preservativo de por Mirá. medio, ¿sí? Ya sea como barrera de látex, campo de látex, preservativo, entonces, pero después, como hoy hay mucho más avance en medicina, hay mucho más avance en Sí. medicación y demás, entonces por ahí es como que se perdió el miedo, por así decirlo, y en realidad no tiene que haber miedo, sino que tiene que haber cuidado, Claro, ¿sí? cuidado, Para no prevención. tener infecciones crónicas de por vida, está donde tengo que tomar medicación de por vida, entonces, y volviendo al placer, porque me gustó esto lo del Sí. placer, volviendo al placer, el placer, no hablamos solamente del placer desde la genitalidad. Esto que dijo Ale hoy al principio, las formas de vincularnos, ¿sí? Desde el afecto, desde el respeto, ni que hablar desde el consentimiento, no puede haber nunca placer si no hay consentimiento, ¿sí? Desde el abrazo, de que con qué personas nos vinculamos. Me parece que habilitar también desde ahí el placer y sacarlo desde el área exclusivamente genital, porque, perdón el horario, pero estamos no. a hablar de placer es casi como hablar de pene y vulvas, ¿sí? Y en realidad Es mucho más amplio. Es muchísimo más amplio. Es algo transversal, nos atraviesa a todos como sociedad, desde la política, desde la salud, desde la educación, desde cada uno como persona, desde el momento de nuevo, desde el momento que estamos siendo gestados, ya empieza la impronta de la sexualidad humana. Yo creo que ahí aparece un poco las redes, las redes sociales, no una lectura mía, Sí. como
quebrando un poco ese lugar de la constitución del vínculo, ¿no? Ajá. Porque tenemos como estas nuevas modalidades donde se generan como pseudos vínculos, y esto que vos decís de conocerme con este otro, de disfrutar de un vínculo en sí, del consentimiento, de la sexualidad en sí, ¿sí? En lo general, es algo que se me hace que aparece con mucha mayor dificultad, digamos, ¿no? Con los tipos de vínculos te referís por ahí esto de las redes De y las demás. redes y de las demás. aplicaciones y eso, totalmente. A ver, si lo pensamos y ahí voy a la genitalidad, digamos, ¿sí? Claro. ¿Cómo? Está bien, hay un montón de formas de vincularse, un montón de formas de calentarnos, ¿por qué no? Pero y el contacto, las personas que tenemos genitales femeninos, ¿sí? El principal órgano sexual en los humanos es el cerebro. Está el comportamiento en las mujeres y en los varones suele ser distinto por el cerebro, la conformación cerebral, neurológica, ¿sí? Pero ante los estímulos, por ahí las personas que tenemos genitales femeninos necesitamos ciertos estímulos o más estímulos quizás, Claro. ¿sí? Por así decirlo, que las personas con pene. ¿Por qué? Porque somos más complejas en todo, hasta en eso, ¿sí? Ahora, yo digo, ¿cómo podemos generar un vínculo? Y esto te lo pregunto yo, Cecilia, persona, una mina de 47 años, ¿no? Que te lo pregunto, ¿cómo generar un vínculo de placer? Sí, pero ¿por qué? Porque yo fui la generación que se crió con el abrazo, con la mano, con el afecto, con el que te digan algo lindo. Sí, con el contacto, Con digamos, el ¿no? contacto, ¿sí? Visual, físico, amoroso. Está ahora a través de una aplicación. Nosotras, que somos complejas desde la sexualidad también, ¿sí? Ahora tenemos mucho más aguante porque podemos ir y venir maravillosamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué nos pasa? Sí. Ahí me pregunto yo, ¿qué nos pasa? ¿Cómo podemos generar un vínculo placentero desde ahí simplemente por un chat? Claro. A ver, bancátela y contestá, mana. No, pero ahí me surge, claro, me Queremos surge la duda respuestas. también como persona, básicamente. Era Queremos- feriado, hoy veníamos tranqui. Mana, vos sabés, ¿para qué me invitan si sabés cómo me pongo? Punto. Bueno, a ver, pienso que yo igual me corro solo de lo femenino y me ubico porque si bien aparece en el discurso de la queja y un poco por muchas cosas culturales en la mujer, pero yo también creo que al varón le pasa lo mismo a la hora de conformar un vínculo. No creo que sea tan fácil también para el para varón nada. conectarse con alguien, todo lo que implica. Por ahí me parece que no lo vería solo desde la mujer, me parece que en realidad esto de acortar los tiempos y las formas, porque las redes hacen eso, Sí, ¿no? sí, Esto de que en realidad aparece un buen día alguien que no conoces, Ajá. ¿sí? Sí. Yo, pero no me... Un hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Quién es? Puedo hacer un Claro, programa de eso. te Tengo un escuché en la montón de ejemplos. radio, te escuché en la radio, vi que fuiste el feriado, bla, bla, Claro. bla. Claro, ahí Se está. ve que el feriado estaba Estaba a totalmente full. desocupado. No. Cero plan. No perdamos el eje. Bueno, a ver, realmente creo que no quiero ir solamente a la cuestión de género, creo que a todos les pasa esto de que con lo efímero, lo rápido, esperamos construir vínculos de esa manera, ¿no? Y que hay cierto compromiso que uno tiene que ponerse en juego también, porque a veces esto de que el otro aparece con la idea, bueno, yo no quiero nada, sí, pero también habla de una defensa eso. Yo no sé Sí. si habla de alguien que no siente nada, Claro. sino que alguien que prefiere resguardarse, involucrarse, pasar un montón de cuestiones y por ahí quedarse en esa zona de confort que no sé si le da felicidad, Ajá. ¿sí? Entonces, en algún punto yo configuro como una estructura, como una base en mi cotidianidad y esto sí me ¿Y atrevo. eso puede generar placer? Pregunto de nuevo. Exactamente, a mí me parece que en eso que nosotros hablamos de la idea de correrse de la genitalidad y ir hacia la sexualidad en lo general,
que aparece lo erótico, que aparece la mirada, que aparece el contacto. Estas cuestiones son casi imposibles, ¿no? Y ahí va de nuevo y ahí vamos, sí, a lo patológico por ahí, a la falta de deseo, ¿no? Sí. A la falta de deseo por falta de vínculo, por falta de contacto, a la soledad. Hoy vivimos en un mundo totalmente solitario, ¿sí? Que eso también trae consecuencias a largo plazo. Esto, que no conozco ni a mi vecino. Yo vivo en un piso 17 y le veo la cara una vez al día, a veces con suerte a alguno de mis vecinos. Y el resto, olvídate. Y somos 80 familias viviendo en un edificio. Pero Bueno, al mismo tiempo, perdón, Chapa, al mismo tiempo uno está bombardeado como nunca antes en la historia de la humanidad por estímulos de distinto tipo, como acá, como decían ustedes, bueno, app de citas, pónganla en la que quieran, al mismo tiempo te escribís por otra, todo el tiempo, esto, lo otro, aquello, y salgamos de lo específico. Y te perdón una aclaración, y nosotros que somos adultos, piensen, los adolescentes. niños y adolescentes, el promedio de edad en acceso, por ejemplo, ni que habla videojuegos como algo banal, a la pornografía, es un promedio de 11 años, chicos. Bajó. La edad en general del primer acercamiento a la pornografía a través del acceso que tienen altísimo, que tenemos todos el acceso a la tecnología, hace que hoy niños y niñas tengan acceso a cosas que no son reales, porque seamos realistas, no son reales, ¿sí? Y que asuman, como para ellos todo es real lo que está, ¿no? Que eso es... Sí, y hay eso es lo real. Y hay algo que es lo que se inscribe en el sujeto, porque después nosotros no podemos sacar eso. A ver, nosotros podemos ayudar a ese sujeto a procesarlo, a duelar cosas, pero eso es algo que te queda. Y a mí eso sí me parece importante en las experiencias, ¿no? Más sobre todo en la sexualidad y demás. Hay cuestiones, hay vivencias que se inscriben en el sujeto y que están ahí, que pueden implicar con el tiempo menor dolor, pero que tienen que ver con mi historia. Y a veces eso... Y hacer espacio, y ahí hago un mea culpa por nosotros los profesionales por ahí de la salud en general, que no damos el espacio para abarcar la salud sexual. ¿Sí? Hablamos, en mi caso, ginecóloga, si tengo algún problema específico, ¿sí? En mi aparato reproductor o el control típico anual del Papá Nicolau, mi autoexamen mamario, la mamografía, la ecografía y demás, pero no doy espacio, no habilito a la persona que acude a mi consultorio muchas veces a poder hablar de su salud sexual y cómo se siente. Y para mí el quiebre fue la pandemia. No sé qué te pasó a vos con las consultas, pero a mí el quiebre de las consultas en pandemia, lo que aumentó la consulta en la salud sexual en general, ¿sí? Y qué nos pasaba, si estaba bien o si estaba mal, ¿sí? Porque muchas veces nos toman, en mi caso como la ginecóloga, como médica de cabecera, y me preguntan si está bien. ¿Pero en qué se basaban esas consultas, digamos? Y mucho, el aislamiento primero, que no había forma de vincularse con un otro, ¿sí? Por ahí el tema de lo que tiene que ver con la masturbación. Obviamente los que estaban en pareja conviviendo bajo el mismo techo, abrió la grieta se empezó ahí y continuó y se siguió abriendo. Y empezaron a haber consultas respecto a la salud sexual porque se empezaron a interesar, porque viéndose 24, la gente que convivía, 24 horas de golpe, ¿sí? Y empezaron a surgir cosas que por ahí antes en la cosa cotidiana no surgían. Y nosotros como médicos muchas veces no habilitamos ese espacio y los psicólogos sí, por ahí le prestan un poquito más de atención. Entonces también, no solamente que la persona pueda venir, que esté la demanda, pero también nosotros ofertar esto de ser amigables a la hora de la recepción y de la escucha activa de la persona que tenemos adelante para ver qué siente, qué le pasa, qué tiene ganas, si necesita, no sé, algún tratamiento eventualmente. Sí, y hay algo en eso que para mí el sujeto es dinámico, es decir, lo que a mí me causaba placer y bienestar, en un momento quizás en otro ya no. A mí, ¿sí? Quizás lo mismo puede llegar a pasar en la constitución de un vínculo, ¿no? Porque en realidad uno se configura y uno dice, bueno, a mí me gusta esto, yo soy así, y desde ese lugar rígido quizás evito cambiar en todo lo dinámico que quizás yo sí estoy cambiando internamente, ¿no? Y ahí a lo que vos dijiste respecto a lo que se consume, ¿no? Porque nosotras decimos que no hay que poner como elemento principal la genitalidad,
pero si es lo que consumimos todo el tiempo a través de imágenes, de videos, y claramente hay una construcción paralela en un discurso. Una estimulación, digamos, ¿no? Sí, Constante. un discurso silenciado que nos dice, es por acá, ¿no? Sí, Entonces, valerme de realmente salir con, con una caricia, con lo que estamos planteando, es ir a lo novelero. ¿Sí? Porque me parece que es esto que vos dijiste, ¿qué se consume? Todo lo rápido, todo lo ya, Sí, la corporalidad. Una sobreestimulación constante donde no te puedes perder. Hay un término en inglés, el miedo a perderse algo, que es de todo. Estoy hablando de, che, ¿no viste tal serie? Tenés que ver ya, y aquello, ¿viste? Y pasás la tele y está el presidente cantando, y después vamos con esto, con lo otro. Fíjate, che, ¿viste? Nosotros que seguimos mucho lo que pasó ayer con Miguel Russo, algún testimonio no lo vimos y lo miramos acá, y digo, en la vida en general hay como una especie de aceleración del tiempo, más allá que el tiempo sigue siendo igual. Lo hablamos a principio de semana en el programa con el músico Osvaldo de la Fuente, debido a una experiencia suya, y que la aceleración es muchísima ahora. Antes es una percepción, ¿no? El tiempo como más lento, más pausado, y ahora está esto donde también se implica lo sexual, como están muy bien comentando ustedes. Como dice Ale, esto, en un momento de mi vida, en determinado, por ahí lo que aprendí, lo que recibí de información y demás, me gusta esto, vivo esto, y a medida que uno va creciendo, va adquiriendo experiencia, va conociendo, va teniendo más información y demás, también se va moviéndose y corriéndose de eso que aprendió, ¿sí? O por ahí esto de la rapidez de los tiempos, por ahí me pasa mucho en la consulta, más que nada ginecológica de adolescentes, es volviendo al tema del placer, ¿no? De esto, de tengo algún problema porque no tengo orgasmos, ¿sí? Y confunden y están desesperadas, chiquitas, iniciando actividad sexual de manera por ahí muchas veces precoz, y que, de nuevo, el no haber tenido información, de no conocer su cuerpo, de no saber cómo funciona, de qué les pasa, estos vínculos rápidos, complejo. Bueno, como para hacer un cierre, Adrián, si te parece, a mí me gustaría, y sobre todo porque, bueno, sabemos que hay mucha gente, muchos padres por ahí escuchando el programa, o que más adelante van a ver los vivos que tenemos en nuestro canal de YouTube, digamos, en el streaming. Preguntarle a ustedes, porque, bueno, son profesionales y hoy el tema es la sexualidad, digamos. ¿Cómo aborda hoy un padre el tema de la sexualidad con su hijo, digamos? Sí, las qué formas, tema, las maneras, si bien es amplio, digamos, pero desde el lugar de ustedes, digamos, ¿cómo se debería? Estamos complicados, yo creo, en esa situación, porque como dijo Ceci, hay un montón de exposición temprana y una ruptura en esa comunicación entre los padres y los hijos, ¿no? Esto que nosotros decimos, viene una generación con otras ideas, con otra apertura, y se encuentra con el choque de otra generación con prejuicios o situaciones que, como les decía el otro día, nosotros los padres a veces caemos en lugares de como yo lo viví así, claro, como me fue a mí así, yo no quiero que hagas eso vos. Patrones, ¿Sí? ¿no? Entonces yo deposito todos mis miedos, mis inseguridades y mis conflictivas a la hora de vincularme en ese hijo. Entonces, si yo tengo que por ahí sugerir algo acá, si tengo que caer en el lado de lo que es la adolescencia, como les dije el otro día, para mí el lugar de la escucha es un lugar transversal, porque en realidad me permite conocer a mi hijo en ese momento. No mi hijo niño, ni mi hijo, no sé, con 19. Mi hijo el que me está hablando en este momento, ¿sí? Y sin caer, porque tampoco quiero cerrar la charla con respecto a la adolescencia, con respecto a nosotros, porque fue un poco la pregunta, este lugar de no perder, en realidad de poder sostener la construcción de vínculos por ahí más saludables, ¿no? Esto de no caer en esta idea plena de la genitalidad y poder conformar vínculos que le sean, sin ir a los géneros, que sean satisfactorios para la persona, digamos, más allá de cualquier situación. Hablar. No creo que exista otra manera. La escucha activa,
a este hijo o hija en ese momento determinado, ¿sí? Podés escuchar nosotros como adultos y poder charlar de todo y obviamente sacarnos nuestros propios prejuicios y nuestros propios tabúes y demás, porque esto, para no caer no, porque en mi época tal cosa, sino que justamente... O sea que el desafío pasa más por los padres que por los chicos, Totalmente, digamos, ¿no? El desafío al tomarse ese tiempo, detectar el momento para escuchar, digamos. Sí, y hay algo por ahí... Y de generar el espacio de escucha también, claro. porque vivimos al palo todo el día, que tiene básquet, que tiene tenis, que va vóley, que va fútbol, que doble jornada, ¿Cuándo se aburre el pibe? Nunca. Sí. Nunca. Si está aburrido, está en la play. O está jugando algo, ¿sí? Entonces, nosotros como adultos aburrido. También estamos cansados todo el día. Hacemos todo. No habilitamos, queremos hacer todo y no habilitamos ese espacio de fiaca, ese espacio de relax y de por ahí generar una charla. Che, ¿qué onda tal cosa? ¿O qué te pareció esto? Claro, ¿O qué están viendo? ¿Cuán Che, importante eso? ¿Qué estás viendo esto? ¿Los juegos en línea o series o películas que están mirando por ahí? Che, ¿qué te gusta y qué te pasa? Yo tengo una niña de 10 que está con la onda K-pop. Me tuve que empezar a mirar, obviamente estoy fan de un montón de cosas, pero me tuve que mirar series, anime y qué sé yo, para entender lo que le interesa, lo que le gusta, para poder también tener un tema de conversación, porque si no soy la mamá, obviamente, cero copada, que un embole no sé nada de lo que le pasa, ¿no? Sí, yo le agregaría la cuestión de las prohibiciones tan radicales. Para mí hoy, trabajando como psicóloga, eso son una de las principales problemáticas, porque los chicos terminan haciendo cuestiones, terminan teniendo encuentros, faltando educación física. Las prohibiciones, digamos. Estas prohibiciones tan radicales donde... ¿sí? Cuando por ahí no hay un fundamento. No sé si un fundamento, pero esto de que yo tengo que escuchar a este otro claro. y en base a esto que escucho, ver qué puedo configurar con mi hijo o mi hija, ¿no? Porque si no aparece esto de no lo ves más. Claro, ¿qué no salida le damos más? a esa...? Y pues claro, después aparece esta cuestión de que sale de la escuela, en vez de ir a la escuela, se encuentran, ahí aparecen las cuestiones por ahí de las situaciones de sexualidad también. Sí, yo tiraba esa pregunta porque nada, a mí me ha pasado que yo no tuve, y siempre que me ha tocado hablar de este tema, en mi casa por ahí no se habilitaba esta puerta de hablar de la sexualidad. Mira, y creo que le ha pasado a muchos de nuestra generación, digamos. Era más por descubrir nosotros con los pibes y eso, o algún extraño que venía. Con todo lo que implica también, porque ese descubrimiento con mis pares tiene otros condimentos también, ¿no? Pero yo por ahí hablaba esto de que estas decisiones donde yo no tengo en cuenta lo que le pasa a mi hijo, tiene un costo enorme para el hijo, para los padres y para el vínculo que hay en la familia, digamos. Entonces, hay que pensar de qué manera puedo intervenir sin anular a ese adolescente que necesita, que requiere vincularse, generar cosas, y sin dejar de ser el tutor, el adulto responsable. Sí. Yo siempre les digo que es una negociación constante. Lejos de ser psicóloga, para mí tener un adolescente o una persona en pubertad es una negociación constante. Lograr el equilibrio entre el límite y la amorosidad y el respeto y el vínculo, la famosa crianza respetuosa, sin dejar de poner un límite y marcar por ahí un camino de bienestar, ¿no? Siempre hablando desde el bienestar, desde la salud integral y demás, pero para mí es una negociación constante el criar un ser humano. Y eso que esa frase que dijiste, porque en mi época hay que abandonar porque es una nostalgia de algo que no sucedió. Porque no sucedió así, idealizamos tampoco va a volver a suceder. Se idealiza un pasado que muchas veces no fue así. Yo la verdad que como siempre, y me parece que es positivo, el día que no suceda me voy a preocupar. Me deja más preguntas que respuestas, más, y me quedan muchas cosas a preguntar. La verdad que el gusto extraordinario, sumaste acá una gran jugadora, hablando en términos futbolísticos. La verdad que Ale, muchas gracias a las dos por tomarse el tiempo de venir en un feriado, ni más ni menos. Así que bueno, muchas gracias y espero que la hayan pasado bien. Esto lo vamos a estar subiendo en breve, vamos a hacer recortes. En otra oportunidad vamos a seguir hablando, ¿no? De este tema. Sí, hay mucho para seguir, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias chicos, gracias. Bueno, y nosotros